Hola, ¿qué tal? Te habla Alicia y hoy te voy a compartir una lectura que se llama Padres que odian, capítulo 4. En esta familia no hay ningún alcohólico, los alcohólicos. Glenn, un hombre alto y de aire desgarbado, propietario de una pequeña fábrica, vino a pedirme ayuda, principalmente porque su timidez y su falta de seguridad estaban afectando sus relaciones personales y profesionales. Me dijo que durante gran parte del tiempo se sentía nervioso e inquieto. Había llegado a oír que, en el trabajo, alguien lo definía como quejica y deprimente. Sentía que las personas estaban incómodas en su compañía y eso le causaba dificultades cuando trataba de convertir a sus conocidos en amigos. Mediaba nuestra primera sesión cuando Glenn empezó a hablar de otra fuente de estrés en su trabajo. Hace unos 6 años incorporé a mi padre a mi negocio con la esperanza de que esto le haría bien, pero creo que la presión del trabajo lo empeoró. Desde que tengo memoria, mi padre ha sido alcohólico. Como bebe, después insulta a los clientes y me hace perder muchos negocios. Tengo que sacarlo de allí, pero hacerlo me aterroriza. ¿Cómo diablos echa uno a su propio padre? Eso lo destruiría. Cada vez que intento hablarle del asunto, lo único que me dice es: si no vas a hablarme con respeto, no me hables siquiera. Me está volviendo loco. En Glenn había síntomas clásicos de los hijos adultos de padres alcohólicos: su excesivo sentido de la responsabilidad, su necesidad de rescatar al padre, sus inseguridades personales y su cólera reprimida. El dinosaurio en el cuarto de estar. Si el personal de Richard Nixon en la Casa Blanca hubiera tomado lecciones de encubrimiento con cualquier miembro de la familia de un alcohólico, Watergate seguiría siendo un hotel más de Washington. La negación adquiere proporciones gigantescas para cada uno de los que viven en la casa de un alcohólico. El alcoholismo es como un dinosaurio en el cuarto de estar. Para el que viene de fuera resulta imposible no verlo, pero a los que viven en la casa la desesperación causada por la impotencia de liberarse de aquella bestia los obliga a fingir que ésta no existe. Esa es la única manera de convivir que tienen en casas así. Las mentiras, excusas y secretos son como el aire que se respira, y eso crea en los hijos un tremendo caos emocional. El clima emocional y psicológico en las familias de alcohólicos se parece mucho a las que se dan en las familias en las que los padres abusan de determinadas sustancias, sean estas drogas ilegales o fármacos recetados. Aunque los casos que he seleccionado para este capítulo corresponden a padres alcohólicos, las experiencias dolorosas de los hijos de drogadictos son muy similares. La experiencia de Glenn era característica. El primer recuerdo que tengo es de cuando mi padre volvía del trabajo y se encaminaba directamente al aparador de las bebidas. Era su ritual de cada noche. Después de haberse bebido unas copas, venía a cenar con un vaso en la mano y jamás dejaba que se le vaciara. Pero solo después de la cena se ponía a beber en serio. Todos teníamos que estar muy calladitos para no molestarla. Por Dios, lo que quiero decir es que no hubiera dicho que estaba haciendo algo realmente importante, pero él, muy hijo de su, solo estaba emborrachándose. Recuerdo que muchísimas noches entre mi hermana, mi madre y yo teníamos que llevarlo a rastras a la cama. A mí me tocaba quitarle los zapatos y los calcetines. Lo más infame de todo es que nadie en la familia habló jamás de lo que estábamos haciendo. Quiero decir que lo hacíamos noche tras noche, hasta que me hice un poco mayor. Creía sinceramente que llevar a papá a la cama era una actividad familiar normal, algo que se hacía en todas las familias. Glenn aprendió desde muy pronto que el hecho de que su padre viviera era un gran secreto. Aunque la madre lo decía, que no hablara con nadie del problema de papá, la vergüenza por sí sola habría bastado para que el niño no abriera la boca. Hacia el mundo exterior la familia ponía cara de todo va bien. La necesidad de vérselas con su enemigo común los unía. El secreto se convirtió en el aglutinante que mantenía cohesionada a aquella familia torturada. El gran secreto tiene 3 elementos. Uno es la negación que el alcohólico hace de su alcoholismo, pese a las abrumadoras pruebas en contra y frente a un comportamiento que para los demás miembros de la familia es tan aterrador como humillante. Número 2. La negación del problema para la pareja del alcohólico y, con frecuencia, por otros miembros de la familia, que comúnmente disculpan al bebedor con excusas como:
Mamá solo bebe para relajarse. Papá tropezó con la alfombra. Papá se quedó sin trabajo porque tenía un jefe malísimo. Número 3. La farsa de la familia normal. Una fachada que todos los miembros de la familia mantienen entre sí y hacia el mundo. La farsa de la familia normal es especialmente lesiva para un niño, porque le obliga a negar la validez de sus propios sentimientos y percepciones. Para un niño es casi imposible llegar a tener un fuerte sentimiento de confianza en sí mismo si constantemente debe mentir respecto de lo que piensa y siente. La culpa lo lleva a preguntarse si la gente le cree. Cuando se hace mayor, ese sentimiento de que los otros dudan de él puede continuar, haciendo que se resista a revelar algo referente a sí mismo o a aventurar una opinión. Como Glenn, muchos adultos hijos de alcohólicos se vuelven dolorosamente tímidos. Se necesita una enorme cantidad de energía para mantener esta farsa. El niño debe estar siempre en guardia. Vive en el temor constante de que por accidente traicione a su familia y la ponga en evidencia. A fin de evitarlo, es frecuente que estos niños eviten hacer amigos y se conviertan en seres aislados y solitarios. Esta soledad los va hundiendo cada vez más en los que el pantano familiar y los lleva a cultivar un enorme y deformado sentido de la lealtad hacia las únicas personas que comparten su secreto, sus compañeros en la conspiración familiar. Una intensa y totalmente acrítica lealtad hacia sus padres llega a convertirse en su segunda naturaleza. Cuando llegan a la edad adulta, esa lealtad ciega sigue siendo en su vida un elemento destructivo que los controla, y eso es lo que impedía a Glenn pedirle a su padre que se fuera de la compañía, a pesar de que el negocio se estaba resintiendo a causa de su presencia. El niñito que no estaba. Como es tanta la energía que se gasta en inútiles intentos de rescatar al bebedor y de mantener el encubrimiento, queda muy poco tiempo para atender las necesidades básicas de los niños en la familia de un alcohólico, lo mismo que los hijos de padres deficientes o inadecuados. Los hijos de alcohólicos suelen sentirse invisibles. Esto se convierte en una trampa 22, especialmente doloroso porque cuanto más perturbado está el hogar, más necesitados de apoyo emocional están los niños. Mientras Glenn y yo investigábamos la relación entre sus dificultades actuales y los altibajos emocionales de su niñez, mi paciente recordó: mi padre jamás hacía ninguna de las cosas que los padres de mis amigos hacían con ellos. Nunca jugábamos juntos al fútbol, ni siquiera íbamos a ver los partidos. No tengo tiempo, más tarde, tal vez, me decía para sentarse en cualquier parte a emborracharse si tenía tiempo. Mi madre me decía que no la molestara todo el tiempo con mis problemas y me fuera a jugar con mis amigos. Pero es que yo no tenía amigos, me daba miedo llevar a alguien a casa. Mis padres no me hacían ningún caso, ni parecía que les importara mucho en qué líos me metía, siempre que no tuviera que tuvieran que resolverlos ellos. Entonces dije a Glenn: tú estabas bien siempre que no te vieran ni te oyeran. ¿Cómo te sentías siendo invisible? Su expresión se volvió dolorosa al recordar. Era horrible. Casi todo el tiempo me sentía como huérfano. Era capaz de cualquier cosa para conseguir que me hicieran caso. Una vez, tendría alrededor de 11 años. Estaba en casa de un amigo y su papá había dejado su billetera encima de una mesa en la entrada. Entonces le quité $5 con la esperanza de que me descubrieran. No me importaba el escándalo que armaran mis padres con tal de que me hicieran caso. Desde muy temprano el mensaje que recibió Glenn fue que, para sus padres, su existencia era más bien una molestia que una bendición. Su invisibilidad emocional se vio reforzada por el hecho de que era lo que con más seguridad le protegía de los frecuentes actos de violencia del padre. He aquí uno de sus recuerdos. Cada vez que yo hablaba, mi padre me humillaba. Si me atrevía a levantarle la voz, me pegaba. No me llevó mucho tiempo aprender a no irritarlo. Si llegaba a oponerme a mi madre, ella empezaba a lloriquear como un bebé. Después él se enfurecía y le pegaba a alguien con el cinto. Entonces yo me sentía doblemente mal por el lío que había causado. Así, aprendí a pasar todo el tiempo posible fuera de casa. A los 12 años conseguí un trabajo para cuando salía de la escuela y decía que terminaba más tarde para poder retrasar todo lo posible la vuelta a casa por la noche. Además, por la mañana me iba a la escuela
una hora antes. Así podía salir cuando él aún no se había despertado. Todavía experimento aquella soledad, sentado en el patio de la escuela, vacío, todas las mañanas, esperando a que llegara alguien. Lo gracioso es que no creo que mis padres se dieran cuenta siquiera de mi ausencia. Cuando le pregunté si creía que los mismos miedos que le habían impedido hacerse valer de niño seguían controlándolo en su vida adulta, Glenn admitió con tristeza: imagino que sí. Nunca puedo decir algo ofensivo por más que lo desee. Me trago tantas palabras que a veces creo que voy a vomitar. Simplemente no puedo enfrentarme con la gente, ni siquiera con gente que me importa un rábano. Si creo que lo voy a decir, si creo que lo que voy a decir puede herir los sentimientos de alguien, no consigo decirlo y punto. Como sucede con muchos adultos hijos de alcohólicos, Glenn se sentía responsable de los sentimientos de todo el mundo. Así como de joven, asumía la responsabilidad de los sentimientos de su padre y de su madre. Llegaba a extremos de heroísmo para evitar confrontaciones con sus padres, porque no quería ser responsable de hacer sufrir a nadie, incluso a sí mismo. No podía expresar sus emociones como hubiera sido natural en un niño. Tenía que suprimirlas, y esa pauta se mantuvo en su vida adulta. Cuando Glenn ayudaba a llegar a su padre a la cama, cuando asumía la responsabilidad de evitar que el padre se enojara, estaba actuando como padre y no como un hijo. Cuando a un niño se le obliga a adoptar el rol de padre, pierde los modelos de rol, y eso amenaza la evolución de su identidad. Esta inversión de roles tan destructiva es común en las familias de alcohólicos. En realidad, nunca fui niño. Como hemos visto y como seguiremos viendo, la inversión de roles se produce en casi todas las familias con este tipo de padres. En la familia alcohólica, el padre o la madre que bebe usurpa activamente el rol de niño con su comportamiento irracional, necesitado y patético. Es una figura a tal punto infantil que no deja lugar para ningún otro niño en la familia. Glenn creció creyendo que su misión en el mundo era ocuparse de los demás y no esperar nada para sí mismo. Recuerdo cómo mi madre venía corriendo a mí cuando papá perdió el control y me decía llorando lo desdichada que era. ¿Qué puedo hacer? Vosotros necesitáis un padre y yo no puedo salir a trabajar. Con solo hablar de eso me siento mal. Muchas veces soñaba que me llevaba a mi madre a una isla donde mi padre no pudiera encontrarnos. Solía prometerle que tan pronto como pudiera me haría cargo de ella. Y es lo que estoy haciendo ahora, dando dinero continuamente, por más que no pueda permitírmelo. Y me estoy ocupando de papá, aunque él me esté arruinando el negocio. ¿Por qué no puedo encontrar a alguien que cuide de mí para variar? A Glenn sigue abrumándolo la culpa por su incapacidad tanto de niño como de adulto para arreglarle la vida a sus padres. A pesar de su sueño de encontrar una mujer que lo cuidara, la pareja por quien finalmente se decidió era desválida y débil. Glenn sentía que no era adecuada para él cuando se casó con ella, pero su necesidad de representar las fantasías de rescate de su niñez pesó más que la sensatez de su juicio. El mito de reparar el pasado. Glenn no necesitó mucho tiempo para darse cuenta de que se había casado con una bebedora encubierta, y es muy probable que, aun de haberlo sabido antes, de todas maneras se habría casado con ella. Simplemente se habría autoconvencido de que era capaz de cambiarla. Con frecuencia los hijos adultos de padres alcohólicos se casan con alcohólicos. A mucha gente le parece incomprensible que alguien que haya crecido en el caos de una familia de alcohólicos opte por volver a vivir el mismo trauma, pero el impulso a repetir las pausas de los sentimientos que nos resultan familiares es común a todo el mundo, por más dolorosos o contraproducentes que puedan ser esos sentimientos. Lo familiar en efecto nos da una sensación de comodidad, como si nos estructurase la vida. Sabemos las reglas del juego y qué hemos de esperar. Y lo más importante es que volvemos a actualizar los conflictos pasados, con la esperanza de que esta vez todo salga bien, de que nosotros ganaremos la batalla. Esta actualización reiterada de experiencias pasadas dolorosas se llama compulsión de repetición. Esta vez conseguiré que salga bien. Nunca se insistirá bastante en la forma en que esta compulsión nos domina y domina nuestra vida. Casi todos los comportamientos contraproducentes, y en particular los que se refieren a establecer y mantener relaciones íntimas, se hacen mucho más comprensibles cuando se miran a la luz de la compulsión de repetición.
El caso de Glenn es un ejemplo perfecto. Cuando conocí a Denise, ni siquiera sabía que bebiera. Cuando lo descubrí, ella ya no siguió intentando ocultarlo. Yo la veía beber 3 o 4 veces por semana y le rogaba que no lo hiciera. La llevé a distintos médicos, le pedí que acudiera a Alcohólicos Anónimos, le guardé las bebidas bajo llave, pero usted ya sabe cómo son los borrachos. Ella se las arreglaba, siempre para conseguirse bebida. La única vez que lo dejó fue cuando amenacé con abandonarla, pero después de un tiempo reincidió, y ahí estamos, de nuevo en el punto de partida. Como la negación y el encubrimiento le habían parecido normales durante años de crecimiento, Glenn se integró fácilmente en una relación adulta en la cual reaparecían los mismos elementos, solo que esta vez creyó que podría rescatar a su mujer de la misma situación de la que, cuando niño, no había podido rescatar a sus padres. Glenn, como casi todos los hijos de adultos de padres alcohólicos, se había hecho para sus adentros una ferviente promesa. Él jamás volvería a admitir otro alcohólico en su vida, pero una compulsión de repetición profundamente arraigada es mucho más fuerte que cualquier promesa consciente. ¿Por qué sigo buscando lo mismo? Otra promesa que con frecuencia se disuelve por obra del poder del pasado es la de no repetir jamás la violencia y los malos tratos que suelen formar parte del ambiente doméstico donde hay un alcohólico. Jody, una mujer de 26 años, menuda, de pelo negro y ojos muy abiertos, acudió a uno de mis grupos terapéuticos por sugerencia del supervisor que controlaba su trabajo de consejera de rehabilitación en una clínica privada, donde se trataban casos de abuso de diversas drogas. Lo mismo que muchos consejeros que participaban en el programa, la propia Jody se estaba recuperando de su abuso del alcohol, entre otras drogas. Yo la conocí en una fiestecita que había organizado el personal para celebrar el segundo año de templanza de su compañera. Jody había terminado recientemente una relación con un hombre violento que la maltrataba. Como el supervisor le preocupaba la posibilidad de que reincidiera, le sugirió que viniera a verme. En nuestra primera sesión, Jody se mostró brusca y beligerante, y no parecía de ningún modo convencida de que necesitara ayuda. Yo me preguntaba dónde estaba el dolor detrás de esa fachada. Lo primero que me dijo fue: me han dicho que si no me someto a una terapia, terminaré en la cárcel. Usted podría echarme una mano y decirles que estoy bien y no me hace falta volver. Ya veo que de veras estás encantada de estar aquí, le dije, y las dos nos reímos. Con eso se alivió la tensión. Seguí diciéndole que sabía que no había venido por decisión propia, pero como de todas maneras podía tratar de sacar algún partido de la situación. Jody se avinó a aprobar en uno de mis grupos. Empecé por decirle lo preocupados que estaban sus colegas por la posibilidad de que volviera con su amigo, y ella admitió que tenían razón para estarlo. Es que de verdad le echo de menos. Básicamente es un tipo estupendo, solo que a veces yo me voy de la lengua y él se harta. Pero como sé que me ama, sigo esperanzada. Le sugerí que había confundido el amor con la violencia, como si inconscientemente necesitara movilizar la cólera de su amante a modo de prueba de la intensidad de su pasión. Cuando le pregunté si eso no le resultaba familiar y si no le había sucedido con otras relaciones, lo pensó mucho y después respondió: creo que lo mismo pasaba con mi viejo. Era borracho, perdido, y nos molía a golpes a todos. A menos 5 noches por semana volvía a casa como una cuba, y cualquier excusa le servía para pegarnos. A mi hermano le sacaba sangre. A mi madre no podía hacer nada para detenerlo, ni se animaba del miedo que le tenía. Yo trataba de decirle que basta, pero se ponía como loco. Pero no por eso era un monstruo. Cuando no bebía, pues era un padre muy bueno, mi mejor amigo. Me encantaba salir sola con él, como grandes cuates, y todavía me encanta. Muchos hijos de alcohólicos llegan a ser muy tolerantes y aceptan lo inaceptable. Como no tenía idea de cómo se conduce un padre afectuoso, lo único que yo podía suponer era que, si quería tener buenos momentos con su padre,
Tenía que aguantarle los malos. Así se formó una relación psicológica entre amor y malos tratos. Y la muchacha llegó a creer que no existe lo uno sin lo otro. Y hasta ahí terminó esta primera parte del capítulo 4. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete al canal.